El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 12 de San Mateo. Nos damos cuenta que a medida que se va avanzando en los santos evangelios, vamos encontrando que crece la oposición, crece la resistencia al mensaje de Cristo. Y esa oposición creciente implica que la misión del Señor también va cambiando de aspecto. No en el sentido de que Él busque algo diferente de lo que buscó desde el principio, es decir, el reino de Dios, sino más bien en el sentido de que la llegada de ese reino, la presencia de ese reino, se convierte en algo más profundo, en algo que va más allá, por ejemplo, de una simple sanación física. Hay algo más profundo. Vamos al texto de hoy y encontremos a Cristo que tiene que retirarse de un cierto lugar porque ya los fariseos estaban decididos a matarlo. Pero aunque Cristo se separa de ese lugar, no se separa de sus pobres, de sus enfermos, de esa humilde corte de menesterosos que parece perseguirle por todas partes. Y no sé a ustedes, pero a mí me produce una inmensa ternura lo que dice el Evangelio. Dice que curaba a la gente. Dice, Jesús curó a todos. Eso es lo que yo encuentro en el texto que leemos. Jesús curó a todos. Y sin embargo les dice que no lo descubran. Fíjate ese contraste. Si Jesús estuviera pensando únicamente en su propia vida, como se dice de un modo un poco ordinario, vulgar, pensando solo en su propio pellejo, si Él estuviera pensando solamente en eso, pues lo que tenía que hacer era irse lejos y esconderse, dejar toda actividad pública. Pero Cristo por una parte se va lejos, pero por otra parte se queda cerca, y no solamente cerca de unos pocos, cerca de una inmensa multitud, la multitud de siempre, la multitud de los hambrientos, de los enfermos, de los cansados, de los tristes. De esos no se separa Cristo. Tratemos de comprender un poco este comportamiento del Señor. ¿Al fin qué? ¿Está protegiéndose o no está protegiéndose? Uno diría, sí está protegiéndose porque cuando se enteró de que lo buscaban para matarlo, se fue de ahí. Uno puede decir, sí está protegiéndose porque después de hacer los milagros, dice a la gente que no lo descubran. Pero también uno puede decir, no parece que se está protegiendo porque sigue haciendo milagros, prodigios en gran cantidad, y porque de hecho esos milagros no son para unas pocas personas, sino, dice textualmente el Evangelio, los curó a todos. O sea que no está escondido. Una persona que cura de esa manera no está escondida. Entonces, ¿se está protegiendo o no se está protegiendo? La impresión que yo tengo es que Cristo sabe que su misión solo puede tener un desenlace dramático, trágico. La predicación de Cristo no podía terminar de un modo tranquilo, pacífico. De ese modo no iba a terminar. La manera como Él denuncia la hipocresía de los fariseos, que tenían gran autoridad, la manera como Él hace quedar en ridículo a los sumos sacerdotes, la manera como Cristo muestra la falsedad y la vaciedad de tantos estudios de los escribas, eso no podía quedar así. Es decir, Cristo tiene conciencia de que su misión tiene un final dramático. Los evangelios nos cuentan que en varias ocasiones el Señor dijo a sus discípulos cómo iba a ser su final. Habló incluso de la cruz y habló de lo que tendría que padecer, así como también anunció la resurrección.
O sea que Cristo sabe que el final va a ser doloroso. Lo sabe ante todo como Hijo de Dios, pero podríamos decir que incluso desde un punto de vista humano no era difícil darse cuenta de que ese final venía. No era tan difícil darse cuenta porque pues nos damos cuenta nosotros qué tipo de enemigos estaba haciendo el Señor con su predicación. Entonces no es exactamente esconderse, es más bien buscar cuál es el querer de Dios. Sí, llegará el momento de entregar la vida, pero no será el momento que escojan los fariseos, sino será el momento que Cristo ha de discernir en profunda escucha la voluntad del Padre. Y ese momento tiene un nombre específico en los evangelios, se llama su hora, en el lenguaje de San Juan. No ha llegado mi hora. Cristo sabe que tiene que entregar su vida. Cristo sabe que va a morir y va a morir de una manera violenta. Pero la hora de su muerte no es la que escojan los fariseos. La hora de su muerte no es la que escojan sus enemigos. San Juan lo dice de un modo bastante claro: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, en el actuar de Cristo, en el Evangelio de hoy, debemos encontrar ese mismo pensamiento que está en el Evangelio de Juan. Cristo no deja simplemente que le arrebaten la vida. Cristo sabe que tiene que entregar la vida, pero en su momento, cuando sea. Y ese momento lo va discerniendo nuestro Señor a través de su oración, a través de la escucha profunda de la voluntad del Padre. Cuando llega ese momento, cuando llega ese discernimiento último, que es precisamente en el huerto de Getsemaní, con gran valor, el Señor entregará su vida por cada uno de nosotros. O sea que finalmente el Evangelio de hoy es un testimonio de alabanza al señorío de Cristo, a su caridad inmensa, a su sabiduría profunda, a su unión con el Padre y también a esa obediencia con la que Él está diciendo: no importa ni quién me acepte ni quién me rechace, me interesa hacer la voluntad del Padre.